Bendiciones, mujeres del reino. Te saluda Carol de L. Qué bendición estar compartiendo nuevamente este capítulo número 13 de este bello libro de cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Realmente tuvimos un pequeño descanso porque había mucho que asimilar, ¿verdad? En los anteriores capítulos, realmente caminando de la mano con los escritos del devocional que hemos compartido en la página, pues ha hecho rema nuestra vida y nos ha confrontado grandemente. Es por eso que tomamos este descanso, porque lo que viene es tremendo para tu vida, para tu restauración, principalmente de tu persona, de tu esposo y de tu matrimonio. Hoy vamos a hablar sobre ese consejero admirable, ¿verdad? Ese admirable consejero que es nuestro Padre Celestial. Y vamos a citar la palabra del Señor en Isaías 9:6. Y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora vamos a entrar de lleno a esta reflexión de este capítulo número 13. Tu esposo te está pidiendo el divorcio y tú no sabes qué hacer. Bueno, creo que las preguntas que vienen a nuestra mente si estamos en una situación como esta es: ¿cómo puedo encontrar a alguien que me defienda? ¿Cómo puedo protegerme a mí misma y especialmente a mis hijos? Eso es lo que muchos cristianos, muchos consejeros y aún pastores puede retornar y retumbar estas preguntas en tu mente. Pero también son las personas que nosotros buscamos para que nos dé esa consejería. Y seguramente para poder conseguir un buen abogado cristiano, ¿verdad? Para protegerle a usted y a sus hijos. Sin embargo, cuando nuestra autora de este libro se enfrentó a este dilema, ella buscó en las Escrituras y fue a ese poderoso consejero. Entonces vamos a aprender de ella y vamos a imitarla a ella antes de ir corriendo a buscar consejeros y pastores para que puedan iluminarte y decirte por dónde ir, qué camino tomar. Qué mejor que la palabra del Señor, ¿verdad? Porque allí es donde se encuentra, en esa palabra en la que Él ha prometido el protegerle, en defenderle. Y comenta la autora que ella escogió ese consejero celestial e hizo lo que su palabra le dijo que hiciera. Sabemos que Dios no solo fue solamente o no fue solamente fiel, sino más poderoso que cualquier otro abogado o corte podrían ser en esta tierra. Y ella exclama, ¿verdad? ¿Por qué yo puse mi confianza en Él solamente? Sabemos que quien ha conocido la mente del Señor, sabemos que es allí donde podemos descargar nuestras cargas y buscar sabiduría de lo alto. Y esas profundas lecturas o escritos son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Que indescifrables son sus juicios e impenetrables son sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero en este tiempo? Pregúntate, ¿a quién tú has acudido para que te aconseje en esta prueba o en este desierto de no saber qué hacer? Si seguir en la lucha, si tirar la toalla o divorciarte. En Romanos 11:33 al 34 dice: háblele al Señor, luego siéntese en silencio y escuche lo que Él le diga.
Hay de los rebeldes, ¿verdad? Egipto representa al mundo. Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianza contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. Esto dice la palabra del Señor en Isaías 30, del 1 al 2. ¿Ha buscado usted protección en el sistema de cortes? ¿Confía en su abogado más que en su Señor? Porque recuerda lo que dice la palabra. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza. Esto hace que aparta su corazón del Señor. Jeremías 17:5. Amada mujer del reino, a ti no te afectará. Si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Mateo 5:40 usualmente nos habla de eso. Pensamos que nuestros esposos no se preocupan por nosotras y que ellos tomarán mucho de lo que nuestros hijos merecen. Si usted actúa como si él es su enemigo y pelea, él peleará también. ¿Y no ha sido así todo este tiempo? ¿No ha sido así en el pasado? Haz memoria, cuando tú confrontas, te confrontan. Cuando tú peleas, vas a llamar pelea. Cuando tú violentas tus palabras y tus actos y acciones, eso es lo que vas a recibir. Y muchas personas hoy en día comparten historias de horror referente a su matrimonio, acerca de quienes se han divorciado para asustarle hasta que consiga un buen abogado. Y el enemigo sabe dónde te va a tocar. Y va a ser sobre la economía, porque vas a querer pagar el mejor abogado para que tú te quedes con todo aquello que tú crees que te mereces y que te pertenece. Solo quiero decirte algo y solo recuerda esto. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Eso es lo que dice Salmo 91:7. ¿En dónde está tu fe? Esta fue una pregunta que le hice ayer a una ovejita de México, que yo sé que al escuchar este audio ella va a decir, fui yo, esa fui yo. Ayer ella abría su corazón en la situación que está viviendo en su matrimonio y cuando ella le estaba dando lugar y poder a la otra persona que ha dividido su matrimonio, yo le dije, ¿en dónde está tu fe? ¿En esa mujer o en Dios? Y su respuesta fue, en Dios. Entonces, este salmo y esta palabra, Salmo 91:7, es para ti. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. En lugar de eso, no dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien, como lo dice Romanos 12:21. Deje ir a su abogado y confíe en Dios solamente para protegerle y acompañarle. Deja ir esos pensamientos que solamente te debilitan, esos pensamientos que solamente te hacen dudar. Se atreve a ir ante los inconversos en lugar de los creyentes. ¿En dónde estás buscando tú la respuesta de tu restauración? Si alguno de ustedes tiene un pleito contra otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Primera de Corintios 6:1. Esta es una escritura muy firme. ¿Vamos a desafiar a Dios con nuestro comportamiento?
Le vamos a dar más fuerza a las personas que están dividiendo y tienen control de tu matrimonio, sea la amante, sea la otra mujer extraña, sea tu suegra, sea la familia completa que está en contra de tu restauración. ¿Vas a desafiar a Dios? Si ustedes meramente se presentan en la corte o en la situación en que tú estás a pelear, estás presentándose delante de los inconversos. Estás luchando con tus fuerzas y no con las fuerzas de la fe en Dios. En la mayoría de los estados, ¿verdad? De los países, usted no viola la ley, sino se presenta en la corte si le ha presentado papeles de divorcio. Solamente pierde automáticamente. Algunos le hacen firmar una renuncia de que no se presentará y en algunos casos, como en el estado de Florida, menciona la autora, en el momento en que este libro está escrito, usted no tiene que firmar los papeles ni presentarse en la corte. Sea cual sea su situación, verifíquelo. Y no solamente tome la palabra de una persona si ello le dice que tiene que o hacer algo. No tome este versículo literalmente. Cuando me presentaron los papeles del divorcio, cuenta la autora, no firmé los papeles ni me presenté a la audiencia. Y Dios me libró. Si yo hubiera ido con un abogado o si me hubieran mostrado en la corte, no hubieran visto la poderosa liberación de la mano de Dios. Porque nosotros como sus hijas podemos probar a nuestro Padre Celestial y juzgaremos ángeles, dice, ¿verdad? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si usted de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Imagínate tú. En Primera de Corintios 6, 2 al 3 dice, Dios nos está probando, mostrándonos cuán triviales e insignificantes son los asuntos de este mundo en comparación con nuestra vida con Él, con nuestra comunicación con nuestro Padre Celestial. Los asuntos de esta vida, mis amadas mujeres del reino. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no encuentran nada, para nada ante la iglesia? Recordemos que Primera de Corintios 6:4 dice, las cortes hoy en día no siguen las enseñanzas bíblicas como ellas lo hacen cuando nuestro país fue fundado, o sea, las leyes del hombre, ¿verdad? Como resultado de esto tenemos reglas y cargas colocadas sobre los creyentes que ni Dios ni nuestros padres fundadores tenían en mente. Si escoge a las cortes para ayudarle, escogerá su juicio sobre la protección y la provisión de Dios ante los incrédulos. Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. Veamos lo que dice Primera de Corintios 6:5. Cuando la iglesia comenzó a ignorar las enseñanzas bíblicas, también comenzaron a ignorar la corrección de la iglesia. Nunca he oído de un hombre que se volvió de su pecado o adulteró, ¿verdad? Después de ser confrontado por la iglesia. Algunos cambiaron temporalmente, pero en todos los casos regresaron a la otra mujer. Así que no le pida a su pastor que hable con su esposo. Permita que Dios vuelva y suavice el corazón de su esposo. Sería mejor soportar la injusticia o dejar que le defraude. En realidad,
ya es una grave falta solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de su prójimo, de su hermano. En Primera de Corintios 6, del 7 al 8, Dios dice que es mejor dejar que le defrauden y soportar la injusticia, o sea, ser engañada o estafada. La mayoría de las mujeres con las que nosotros hablamos mientras están pasando en su proceso de divorcio están muy preocupadas por lo que le van a dar, por lo que van a obtener, cuánto dinero para mantención y cuántas posesiones. Si no se permite a sí misma el soportar la injusticia, su esposo terminará enojado y amargado. Si no se permite a usted misma el encontrarse atrapada frente al mar rojo, nunca verá el poder de Dios para librarle. Recuerde que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la van a ahogar. Eso es la palabra. En Mateo 13:22 puedes conocer un poquito más sobre esto. Así que no han dicho que de más dejó a Pablo, porque las preocupaciones del mundo ahogaron o van a ahogar la palabra en él. Y este siguiente versículo nos dice: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar frutos. Mateo 13:22. La escritura dice específicamente, amada mujer del reino, que fue por las preocupaciones y por las riquezas. No se preocupen ni se atrapen en el dinero o en las posesiones. Confíe que nuestro Dios suplirá nuestras necesidades, sus necesidades. Aun cuando sus papeles dicen que Él no tiene que pagar suficiente mantenimiento de los hijos, o aun cuando no parece que habrá suficiente dinero para usted y sus hijos, muchos han caído en su fe porque la palabra había sido ahogada. Amada mujer del reino, los papeles de divorcio quizás pueden decir que usted no va a obtener ni siquiera lo suficiente para mantenerse a sí misma y a sus hijos. Pero Dios hará la obra. Él va a suavizar el corazón de su esposo porque usted va a confiar en el Señor. La autora dice que ella ni siquiera necesitaba pedir más y decir sobre su situación, mucho menos que era grave. Y Dios puso en el corazón de su amado el deseo de pagar todas las cuentas hasta que él regresó a su hogar. Entonces, ¿por qué usted es poco entusiasta? No consiga un abogado. Si tiene uno, despídalo. Cada una de las mujeres que trataron de convencer a otros de que está bien el transigir algo de lo que está escrito en el libro, están todavía viviendo una vida de soltería. Probablemente esto no es lo que usted quiere escuchar. Tampoco es lo que el autor quisiera escribir. Pero debo resistir al permitir a mi corazón gobernar lo que está escrito para él, o él cesará de usarme. Una derrota para usted. Veamos. En realidad ya es grave falta el solo hecho de que haya pleitos entre su esposo y usted. ¿No sería mejor soportar la injusticia ahora que hemos entendido lo que dice la palabra de Dios? ¿No sería mejor dejar que los defrauden?
En 1 Corintios 6:7 está su respuesta. Si va a la corte con su cónyuge, ya es una derrota para usted. Puede que consiga el dinero o las posesiones, pero usted va a perder a su esposo. Nadie verá a Dios. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso dice en Hebreos 12:14. Si desea actuar como Cristo actuó, Jesús era totalmente inocente. Recuerde que Él no replicaba con insultos. Primera de Pedro 2:23 dice, Dios puede comenzar a trabajar en la vida de su esposo porque usted está plantando semillas de vida y no sigue dando a Satanás combustible para destrucción. Lea Primera de Pedro 3:1. Mujeres de reino, quieren que sus esposos vean los caminos de Jesús en nosotras, en ustedes. Nosotros contristamos el Espíritu Santo cuando hacemos las cosas que queremos en lugar de lo que debemos. Hágalo a la manera de Dios. Abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo, todo gritos y calumnias y todo lo que forma de milicia, ¿verdad? En Efesios 4:31 dice, todo lo que usted quiere saber hoy, lea Efesios 4:31. Si tiene un abogado, las calumnias y la ira van a darse. Esto es de lo que el divorcio se trata. Debe quitárselo. No importa si tiene un abogado cristiano o no. Toda la liberación por parte del hombre es vano. De nada sirve la ayuda humana. Brindamos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana, dice Salmo 108:12. He escuchado innumerables cuentos de todas las maneras en que la gente trata de librarse a sí misma, para finalmente encontrar que aun cuando el juez da una sentencia por una cierta cantidad de dinero o protección, las cortes no pueden hacer que su esposo pague o no pueden protegerla de su vergüenza o de daño físico. Ha habido mucha atención hacia aquellas que no pagan el mantenimiento de sus hijos. Hemos escuchado historias de hombres que regresan con sus mujeres para vengarse físicamente. O regresan porque simplemente no pueden pagar todo lo que se solicita. ¿Eso es lo que tú quieres para tu matrimonio? Tener a alguien a tu lado porque no puede cumplir los deseos de tu carne o no puede cumplir la venganza que salió a través del enojo, la ira, la frustración y el engaño. Y la ley no te va a ayudar. Así que permite que Dios vuelva el corazón de tu esposo. Tal como dice Proverbios 21:1, su esposo no necesita penalidades más estrictas, sino un corazón para usted y sus hijos. Usted tiene la promesa de Dios. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Eso es lo que dice Proverbios 16:7. Así que levántese y anímese a hacer las cosas que Dios quiere. Ore para que el Señor cambie el corazón de su esposo. No siga los caminos del mundo. Confíe solamente en Dios. Le prometo que Él nunca le defraudará. Solo si transige o mira a la carne para fortaleza y protección, las cosas saldrán mal. Aún así, puede que sea necesario el pasar por el fuego de la prueba con Él para alcanzar la victoria que Él tiene esperando para usted. ¿Tomará usted su cruz y lo seguirá?
Es una pregunta. ¿Cuánta fe tiene? ¿Suficiente para tomar el paso de permitir al Señor pelear por usted sin un abogado? Mi amada hermana en Cristo, despida a su abogado y tome la mano de Jesús. Y ese compromiso personal es que debe de confiar en Dios solamente, basada en lo que ha aprendido de las Escrituras. Y usted se va a comprometer a confiar en el Señor para pelear por usted en esta pelea. Y va a despedir a su abogado, si usted tiene uno, y no presentará en la corte a menos que sea legalmente muestra de rebeldía. Así que usted se levanta hoy y va a confiar en el Señor. Si usted todavía no está convencida mediante la palabra de Dios y lo que escuchó hoy de despedir a su abogado o retirar todos los cargos que presentó contra su esposo y procurar no presentarse en la corte, entonces yo le ruego que vuelva a leer este capítulo por completo que está en la página oficial de Una Mujer del Reino, y si usted tiene el libro, vuelva a leerlo. Y si tiene que escuchar este audio, lo tiene que volver a escuchar. Pero por favor, vaya y enfóquese en las Escrituras acerca de por qué usted debe despedir a su esposo. Si todavía no está dispuesta, no se moleste ni siquiera en escuchar este audio y en leer las reflexiones de este libro. Nadie que ha fallado en hacer esto ha restaurado su matrimonio. Nadie. Así que empiece usted a confiar en el Señor. Empiece usted a cambiar y depositar su carga y su confianza en el Señor que todo lo puede. Ánimo, amada. Dios te bendiga. Comparte este audio si fue de bendición y dale like para que pueda llegar a más corazones. Bendiciones.